Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Con Ignacio Baquiano vamos a repasar lo que está ocurriendo en el mercado americano, las claves, las tendencias y los datos que están por llegar. Ignacio Baquiano es Country Manager en Iberia de Lear Shares. Oye, mercado americano muy revuelto por el tema arancelario. Hay otros muchos más asuntos, pero cuéntame, ¿cómo la imposición del aranceles al sector autos, que entrará en vigor el próximo 2 de abril y durante toda la legislatura, ha afectado a los fabricantes de coches americanos, a los índices, y si hay alguno que se libre de la quema? Sí, como que ya estaban anunciados y ahora el 2 de abril se pondrán en vigor y lo ha llamado Trump el Día de la Liberación y fue ayer el sector más castigado, aunque ya venía de lejos la noticia. Es cierto que lo que hacía era ampliar no solo a Canadá y a México, sino a todo importador de vehículos fuera de Estados Unidos, y afectaba en diferentes formas según el fabricante, porque por ejemplo General Motors caía un 7%, solo el 55% de sus vehículos los fabrica en Estados Unidos. Ford fabrica el 80% y caía menos. Y Tesla, por ejemplo, que fabrica el 100% en Estados Unidos, subía ligeramente, pero Musk hacía un anuncio en Twitter, en X, diciendo que hay piezas de sus automóviles que sí se fabrican fuera de Estados Unidos y que les iba a afectar en ciertos costes. Pero todo el sector revuelto y ayer básicamente los protagonistas de la sesión. Al final, desde que ha llegado Donald Trump al poder, desde que tomó la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el mercado americano está en rojo, no termina de levantar cabeza. Efectivamente, como que ha querido, digamos, implementar todas sus políticas nada más llegar, y como que es un terremoto diario las noticias que va implementando el mercado, y los aranceles desde luego están creando mucha incertidumbre. Ya lo hacía notar Powell, y realmente toda la prensa es el término que más están, digamos, publicando, esa incertidumbre económica, y obviamente está llevando al consumidor americano a tener preocupación y encima, digamos, el problema de la inflación que pueda venir dados por esos aranceles. Así que sí, ha sido un inicio de presidencia que realmente no esperaba el inversor, ya que nada más salir en las elecciones en noviembre, el mercado lo tomó con muchas subidas, pero desde entonces la corrección de mercado tocó un 10% en mínimos y veremos hasta dónde llega. Ante tanto ruido por parte del republicano y ante tanta incertidumbre por el tema de los aranceles y ver cómo va a afectar a la economía, parece que los datos cobran más importancia que nunca. Ayer tuvimos revisión del Producto Interior Bruto al alza. Sí, viene un poco por encima, el 2,4%, era la tercera revisión. Veremos cuál es la primera lectura, que será el 30 de abril del primer trimestre, que será clave, pero sí, obviamente la Fed lo ha dicho, Powell, cómo están mirando esos datos con lupa, puesto que al final la incertidumbre está creando no saber muy bien hacia dónde va esa economía americana. También la semana que viene veremos los datos de desempleo y creación de empleo. Ayer el empleo semanal vino en línea con lo esperado. Parece que ese frente está relativamente bien dentro de Estados Unidos. Y sí, obviamente estos datos están marcando la política de la Fed. Hoy tenemos también un dato muy importante, que es el deflactor, el llamado PCE. Sí, efectivamente, que esperamos que sea una lectura una décima por encima del mes anterior, 2,7%, te estoy hablando del subyacente, del índice de gasto de consumo personal. La Fed también dijo en la última reunión que si esperaba que a fin de año bajara hasta 2,5%, lo subía hasta el 2,7%, es decir, cuesta quitarse esa inflación de encima. Y como decía antes, con el tema de aranceles y realmente estas políticas de guerra comercial, lo que están creando es que el mundo vuelva a subir precios. La fabricación en cada país al final, y esta guerra comercial lo único que va a hacer es subir precios poco a poco, con lo cual será muy difícil quitarse la inflación de encima. Cuando digo volver a los fundamentales, aquí datos macroeconómicos, pero también empresas en un primer plano. Ayer resultados de Lululemon, esta fábrica ropa deportiva de la cara. Sí, bueno, sobre todo enfocada a yoga y ejercicios similares. Es una firma canadiense y que obviamente el tema de aranceles le puede perjudicar por mucha fabricación que tiene. Solo el 3% lo fabrica en China, pero en muchos otros países sí que fabrica y le puede afectar. Y corregía un 10% ayer,
batiendo estimados de este trimestre, pero dando mínimas rebajas de estimados para el resto del año. Y sí mencionaba esa, digamos, debilidad del consumidor americano por estos problemas de inflación y preocupación económica que al final estaban haciendo que acudieran menos a sus tiendas o que pudieran acudir menos durante el año. Oye, también se han cumplido esta semana 2 meses desde la irrupción de la tecnología de la inteligencia artificial china DeepSeek. El balance he visto para el conjunto de los 7 magníficos no muy bueno. Sí, eso salió justo también la misma semana que la inauguración del presidente Trump, en la semana del 20 de enero, y el mercado había hecho máximos justo un poco antes y luego después, un mes después, volvió a tocar máximos el S&P en febrero, pero obviamente sí que nos ha hecho preguntarnos a todos cuánto hay de valor en la inteligencia artificial y, como mencionabas, esos 7 magníficos, todos desde entonces han corregido. De hecho, en los mínimos de mercado, pues las correcciones serán de un 20% más o menos de media. El que mejor se ha comportado ha sido Meta, o incluso Alphabet, que ha recuperado las últimas sesiones, y el que peor lo ha hecho ha sido Tesla, pero también era por las valoraciones exageradas que tenía con precio-beneficios a 12 meses por encima de 100. Así que sí que ha corregido, pero también le hacía falta la tecnología con las valoraciones que tenía, un poco de recorte y volver a niveles más saludables de valoración. De 2-3 cositas más. Me interesa para la semana que viene datos macroeconómicos que vamos a tener en la agenda. Sí, el que comentaba el dato de desempleo, que será el viernes que viene, que es fundamental, pero también saldrán datos del ISM de servicios y manufacturero el martes y el jueves. Veremos cómo está ese sector en Estados Unidos, el sector servicios lo está haciendo bien, pero no también el manufacturero, que venía en la última lectura por debajo de 50. Y básicamente esos son los datos macro más relevantes. Muy bien. Y me queda oro, petróleo, cobre. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, fíjate que el oro está en $3.120 la onza justamente ahora mismo, es decir, máximos históricos. El cobre también está por encima de $5 la libra, también máximos históricos. Te menciono también la plata porque la plata se ha quedado todavía por debajo de los máximos que hacía en 2011, está todavía en $38, pero yo creo que va a ir subiendo poco a poco, acompasando a esos metales preciosos, sobre todo al oro. Y el petróleo esta semana ha rebotado por también noticias de Trump en cuanto a imposición a los posibles compradores de petróleo en Venezuela, y ha rebotado en general el petróleo, aunque está en niveles de $74, lo cual es más o menos razonable. Y eso, todas estas materias primas, al final lo que influyen también va a ser en la inflación, y si siguen subiendo, obviamente será otra presión más. Oye, para terminar, Baquiano, me voy de tiempo, pero me interesa. ¿Tú cómo ves el ánimo en Wall Street? Te lo digo porque este año estamos viendo a Europa en verde y liderando, y Estados Unidos en rojo. La divergencia es brutal. ¿Tú crees que esto tiene pinta de seguir así? Bueno, justamente con estas caídas que ha habido en Estados Unidos y ese menos 10% que corrigió el Standard & Poor's, ahora mismo el sentimiento es muy negativo para toda la bolsa americana, y yo creo que eso va a crear un rebote, y ya lo estamos viendo. Creo que vamos a ver niveles de 5.850, 5.900 durante este trimestre, y sí es cierto que Europa lo ha hecho mejor durante el año. El Eurostoxx es un 8% de subida lo que lleva en el año, y el S&P es un menos 3%. Sí que ha cambiado un poco la dinámica, y lo que había hecho peor en las últimas 2 años, digamos que como que el inversor ha mirado a esos lugares, como pueda ser Europa, pero también a valores más value, más que tecnología, y sí que ha habido un poco ese cambio, pero sí pienso que por lo menos a corto plazo vamos a ver un rebote en el Standard & Poor's y que veremos ese 5.850. Muy bien, pues Ignacio Baquiano, Leversers, gracias por las claves y lo veremos. Un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias, adiós, Susana. Chao, un abrazo. A todos. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis.